Saludos mis maníacos de Ellsworth, bienvenidos a las noticias de noviembre de 2025. ¡Vamos a darle! Evento de constelación que aparece arriba, en el que en teoría consiste en mover el ratón por cada punto de las estrellas aleatorias que aparezcan. Aquí podéis ver las recompensas del evento. Actualizaciones de calidad de vida. Nuevo modo de solo raid, que como dice su nombre será para entrar y completar solos. De momento llegará para la raid de Varnimir hasta la de Abyss. Para la de Abyss solo habrá que completar una vez 18.1 y después 18.2 o 18.3 y después 18.4. Si no me equivoco, si eres DPS recibirás un buffo de 30 de mana por segundo y si eres soporte más 20% de daño de todas las habilidades. Después un buffo en función de cuánto tiempo lleves dentro de la dungeon de la raid, hasta un máximo de más 50% de ataque físico y mágico y más 50% de cooldown acceleration por estar más de 10 minutos. También habrán otros ajustes menores en las raids para mejorar la experiencia de usuario. Esto en teoría vendrá con un evento en el que obtendremos recompensas especiales por completar misiones, destacando estos tickets de mejora de arma al más 11 por un día. También evento de subir personajes para colección con 2 ciclos de 2 semanas para crear un personaje en cada ciclo y otras cosas más. Renovación de las misiones del Porufesor para que el progreso del personaje sea más rápido. También se añade la parte 5 del Porufesor. Los que ya hayan completado las misiones podrán hacerlas de nuevo para obtener las nuevas recompensas. Los cambios más destacados son: Porufesor 2, en vez de 20 piedras del sabio, nos darán el arma Void al más 10. Porufesor 3, en vez de la Void al más 10, nos darán la Fog al más 9. Porufesor 4, en vez de 2 pergaminos de forja, nos darán la Fog al más 10. Grandes actualizaciones del sistema de forja para el set de Rigomor y Tenebros. Por ejemplo, desde el nivel 1 de forja de Rigomor hasta el 15, en vez de subir 10% de progreso por cada clic, será un 50%. Aquí puedes ver las tablas del antes y después. Por último, los efectos de aumento de 5% de daño de la skill que elijas se cambiará a más 3 o 4% de daño de skills activas de tenacidad, fuerza y trascendencia. Actualizaciones a los títulos desde Elianot hasta Serpentium, incluyendo las raids, reduciendo considerablemente la cantidad de requisitos de cada título. Algunos ejemplos destacados son Sangre Ígnea, de derrotar 5000 monstruos a solo 100. El de 17.5, de 400 y 400 a 50 y 50. El de 16.3, de 700 runes a solo 200. El de 19.4, de 700 runes a 300. El de Black and White, de 75 y 75 a solo 10 y 10. El de Mandamiento, de 150 por 3 a 50 por 3. Se aumentan los buffos del buscador de dungeons normales en todas las regiones anteriores a Tirnog. Aquí podéis ver el porcentaje de buffos para un jugador, para 2 jugadores, para 3 jugadores y para 4 jugadores usando el botón de iniciar ya. Por último, mejoras para facilitar las dungeons de 13.4, 15.4 y la fortaleza de Solas. También tenemos evento de regalo del arma de Abyss al más 10, además de otras recompensas para facilitar el progreso en la aventura. Por último, cambios de balance. Como siempre, explicaré lo que no se entienda a simple vista. Link de la página en la descripción. Se remueve la barra de la tecla V de Ellsworth. Ahora podrás cambiar libremente entre el aura azul o roja sin preocuparte por la barra, ya que dejará de existir. Esta pasiva de Ellsworth, Night Emperor, es ajustada. Ya no funcionará según los debuffos que tengas, sino que ahora recibirás 2% de ataque cada vez que uses habilidades afectadas por la tecla V. Esta otra pasiva es renovada. Ahora al entrar al combate recibirás este buffo que da 3% de todas las velocidades y regeneración de vida y mana por 30 segundos. Deduzco que si sigues vivo después de los 30 segundos, el buffo pasará a ser este, que otorga 10% de todas las velocidades, 10% menos de consumo de mana de habilidades especiales activas y más 20% de daño contra jefes y jefes medios. Sistema de memorización de Aisha. Ahora solo hay que esperar un segundo quietos para poder memorizar skills. Y ahora, en vez de activar las habilidades memorizadas, simplemente se resetará su cooldown. Las skills que estén en el campo de memorización tendrán un 20% más de daño. Raven Furious Blade. Esta pasiva es modificada y ahora cada 3 skills con la categoría Sword Counter Wave, que son estas de aquí,
creo que son casi todas las skills del Furious Blade. La tercera skill tendrá un 30% menos de costo de mana e ignorará la defensa de los enemigos en 30%. El Esis le han hecho lo mismo que a Elsword con su barra de la tecla V, ya no existirá la barra. Eternity Winner, ahora la segunda hiper, tendrá un efecto adicional en el que se aumentará el número de veces que puedes reactivar las skills de activación por comandos en +2, y la duración de la hiper pasará a ser de 120 segundos. Y eso es todo, gente. Si les ha gustado el vídeo, den like y suscríbanse para apoyar al canal. Cualquier duda, etcétera, díganlo en los comentarios. Buen día y hasta la próxima.